Muy buenos días a todos los estudiantes del curso de razonamiento verbal de segundo grado, siendo hoy 29 de marzo del año 2021 a las 9 en punto. Vamos a dar inicio a esta sesión y última clase que vamos a tener de este ciclo. Les recuerdo que el día 31, es decir, el miércoles, tienen examen final por la plataforma ViExam. Entonces, en esta primera sesión vamos a darle continuidad al tema que quedó pendiente en la clase pasada y estábamos hablando de los conectores. Y para ello vamos a utilizar un material que tenemos acá. Y los conectores también se llaman hilativos. Buenos días. Y los conectores también se les llaman hilativos. Entonces, en esta definición que tenemos acá, se denominan conectores o hilativos a los enlaces que son nexos gramaticales y que unen internamente una oración o más oraciones entre sí para conformar un discurso. Ustedes dirán, ¿cuáles son esos conectores? No los conozco. Claro que sí los conoces. Además, los has utilizado a diario, pero no sabías que se llamaban hilativos o conectores lógicos. Entre ellos tenemos los hilativos o conectores de causa, los de consecuencia, contrastes u oposición, concesión, adición, equivalencia, evidencia, orden y secuencia. En los hilativos de causa tenemos que son, su concepto nos señala que su función principal es señalar el motivo o la razón de lo que precede. Entonces, cuando utilizamos un hilativo de causa, vemos los conectivos lógicos que pudiésemos utilizar, que son por qué, pues, puesto que, ya que, debido a que, como consecuencia de, a causa de, en vista de que. Y un ejemplo es cuando llegamos tarde a un trabajo. Usted dice llegué tarde porque, cuando usted dice porque, o el porque pegado es para usted dar una respuesta. Y el clase ha sido una ligera interrupción. Que, bien, entonces los hilativos de causa es cuando nosotros los utilizamos para dar una explicación del porqué de una cosa. Cuando usted llega tarde al trabajo, usted tiene que dar una explicación. Y usted utiliza un conectivo de causa para justificar el por qué llegó tarde. También puedes decir a causa de que había mucho tráfico, llegué tarde. O en vista de que no llegaste a la hora, me fui. Entonces lo utilizamos más que todo para señalar el motivo del por qué llegamos tarde, del por qué aconteció algo y tuvimos algún imprevisto. Entonces utilizamos este tipo de conectivos llamados hilativos de causa o conectores lógicos de causa. En los de consecuencia, pues tenemos que son aquellos que anuncian en lo que sigue una deducción de lo que precede. Anuncian en lo que sigue. Es como decir, como si fuera causa-efecto, ¿no? La causa es el por qué usted llegó tarde, pero ¿qué hay después? Continuamos la clase, ya acabo de cambiar de servidor. Bien, entonces los hilativos de consecuencia son aquellos que, así como los de causa, nosotros señalamos el por qué llegamos tarde, pues el de consecuencia nos anuncian qué es lo que sigue. Y los hilativos que se utilizan o los conectores son luego, así que, de ahí que, de manera que, entonces, en conclusión, por esto, por esta razón, por lo tanto, de modo que, de suerte que, en consecuencia, por consiguiente. Entonces, son los hilativos que tenemos a utilizar. Entonces, si te puedes dar cuenta, aquí tenemos un ejemplo. Dice, entregaste el trabajo con 5 horas, con 5 minutos de demora, de modo que
aquí tenemos el de modo. Entonces aquí estamos utilizando un hilativo. Estamos utilizando un hilativo de consecuencia. Entonces, los de consecuencia, los hilativos de consecuencia, bien, entonces por acá tenemos que utilizando de modo que se descontara la mitad del sueldo, es decir, mira cómo vamos a hacer la conexión. Llegué tarde porque, aquí utilizamos el indicativo de causa, ¿no? Porque no me levanté tarde. Y la consecuencia, vamos a suponer que llegué tarde, pero en vista de que llegaste tarde, bueno, de modo que se te descontará a la mitad de tu sueldo. Entonces, como parte de esto, pues, eh, tenemos acá, eh, varios hilativos que podemos utilizar para justificar, vamos a decir así, en algún momento. Entonces, copia esto en tu cuaderno, estos dos hilativos. Bien, entonces espero que hayas copiado porque vamos a avanzar con los hilativos o conectores de concesión. Y ellos, los hilativos de concesión, pues no es una negación absoluta, sino parcial. Lo utilizamos más que todo para, como un sí, pero no. Y para ello tenemos los hilativos presentes acá, como son
aunque, a pesar de que, aun cuando, si bien, y son los más utilizados en este tipo de dilativos de concesión. Entonces, tenemos un ejemplo acá, ¿ves? Utilizamos el dilativo de aunque el gobierno actual ha prometido subir los sueldos, es probable que no sea capaz de hacerlo. Entonces, por acá estamos ya empleando un hilativo de concesión. En los hilativos de adición tenemos que generalmente tienen un parecido o uso parecido a esta palabrita chiquitica que se llama y. Y entonces es un poquito más enfático. Los hilativos de adición más utilizados son más aún, además, asimismo, inclusive, entonces, aparte de ello, también, no solo, sino también. Entonces, este tipo de hilativos, aquí podemos ver un ejemplo cuando decimos no solo es una persona incapaz, sino que, al decir sino que, también estamos añadiendo otras cositas más. Entonces, al decir sino que, es una añadidura. Ahora bien, un momentico. Entonces, este tipo de hilativos, por ejemplo, cuando decimos, mira, ¿sabes qué? Ayer fui para el centro comercial y entonces me comí un conito bien rico en McDonald's. Y además, cuando usted dice además, quiere decir que viene algo más. Cuando usted dice inclusive, es que hay algo más. Imagínate que le estés diciendo a tu enamorada, mira, ¿sabes qué? Me porté mal hace semanas atrás. Y bueno, inclusive los motivos por el cual llegué tarde fueron porque andaba con compañeros y usted sabe. Entonces, agregas contenido utilizando más aún, además, asimismo, inclusive, aparte de ello, también, no solo, sino también. Entonces, este tipo de hilativos o conectores de adición generalmente tienen un uso parecido a la palabra. Y cuando usted dice, invité a Piero y a Edwin, cuando usted utiliza el y, quiere decir que viene una adición. Es decir, hay algo más. ¿Ves? Cuando yo les diga, el examen final es el miércoles y ahí viene algo más. ¿Cuál es el algo más? Bueno, que tienen que entregar el cuaderno de trabajo. Entonces continuamos con los equivalativos de equivalencia y los relativos de equivalencia pues se anuncian lo mismo pero en términos más simples o más técnicos. En los de equivalencia son más estéticos. Aquí, por ejemplo, utilizamos en otras palabras, en otros términos, es decir, o sea, vale decir, en suma, son palabras muy técnicas y mayormente la empleamos en un lenguaje, en un ambiente técnico, en un ambiente, vamos a decir así, en un ambiente ya académico o profesional. Muy poco se utiliza en el diario vivir. Por ejemplo, yo cuando me toca redactar trabajo, yo coloco en otras palabras o en otros términos. Quiere decir que voy a anunciar algo, pero un poquito más técnico. En otras palabras, o sea, quiero dar una interpretación. ¿Ves? Ejemplo, esa chica tiene 5 enamorados. Vamos a utilizarlo en el lenguaje diario. Esa chica tiene 5 enamorados, en otras palabras, se está divirtiendo bastante. Bueno, aunque yo no utilizaría se está divirtiendo bastante, yo diría otra palabra aquí que no puedo decir.
Entonces, ahí utilizamos la equivalencia. En los ilativos de evidencia, pues tenemos obvio. Entonces, por acá seguimos en la clase, muchachos. He tenido interrupción por Zoom, pero bueno, ¿qué se hace? Entonces, eh, en los de evidencia utilizamos las palabras obviamente y como es obvio. Pero el concepto de lo que son conectores de evidencia es que se recuerda un punto obvio, un punto importante, un punto a resaltar. Entonces, un ejemplo que tenemos acá, todos los empleados de esta empresa debemos trabajar seria y profesionalmente. Como es obvio, esto incluye a los directivos de la misma. También puedo utilizar el por supuesto. Cuando usted dice por supuesto, es una evidencia. ¿Tú vas a ir para la fiesta del sábado, Piero? Por supuesto. Pero me voy con mi mascarilla y mi facial, mis guantecitos, mi alcohol. Casi que me pongo un mameluco, un traje espacial. Pero de que voy, voy, por supuesto que voy. O sin lugar a duda. ¿Ve? En el hilativo de orden, pues, estos hilativos los utilizamos mucho las mamás y las esposas cuando nos colerizamos. Dice que se usan para enumerar una serie de puntos, Piero. Y en ellos tenemos primero, en primer lugar, en segundo lugar, antes, después, finalmente, por último, a continuación y seguidamente. Estos son los conectores que estamos utilizando dentro del lativo de orden. ¿Por qué lo utilizamos mucho las mamás y las esposas o las enamoradas, las cónyuges? Porque cuando llega el momento de desastre, decimos, mira, Piero, en primer lugar, usted me hace el favor, te va a decir tu enamorada, de que cuando cobres tu salario y me vas a llevar al cine, me vas a llevar a pasear. Y en segundo lugar, y ahí te viene una serie de numeraciones, ¿no? Igual las mamás. En primer lugar, en primero usted debe de, en lo que nos levante en la mañana, usted debe de qué? De cepillarse. Segundo, usted debe desayunar y por último debe, mira, a ver, estoy utilizando ciertos conectores de orden, ¿no? Y por último, tomas tu desayuno en ese orden. Entonces, estos son pautas y se usan para enumerar una serie de puntos. Cuando queremos dejar algo bien claro, nosotros lo dejamos en claro a través de este orden. Igual, cuando uno se molesta, bueno, yo cuando me molesto digo, mira, que ya no quiero seguir hablando porque no vayas a creer que a mí me encanta hablar mucho. Yo soy de poco hablar. Y ya cuando llego a una conversación y ya no quiero seguir conversando, digo, mira, por último vamos a dejarlo hasta aquí. Que estoy empleando un hilativo de orden, o sea, ya. ¿Ves? Cuando una conversación no va para ningún lado, esto es una palabra muy buena. Mira, por último vamos a dejar hasta aquí. Y conversamos luego. Entonces, ¿ves que utilizamos estos hilativos o conectores a diario? Claro que sí los utilizamos. Tenemos los conectores de secuencia, que ellos se usan para indicar una sucesión de ideas. Ejemplo de conectores, después, luego, enseguida. Entonces, este tipo de hilativos, pues, tenemos acá un ejemplo, dice, debes decirle a la chica que te gusta lo que siente directamente después, cuando usted emplea el después que viene algo. Debes besarle en el acto sin darle tiempo a reaccionar. Esto jamás lo vaya a hacer, ¿o yo? Decirle a una chica que le gusta y una vez darle un besito. No, eso viene un bofetón anunciado. Pero este es el ejemplo que tenemos, ¿no? Cuando usted dice primero, voy a utilizar un conector de orden. Primero voy a ducharme y después voy a comer. ¿Ves? Un orden y una secuencia. Quiere decir que viene algo más. Entonces, copien esto en sus cuadernitos porque ya vamos a hacer ejercicio y recuerda que estamos terminando hoy la clase y vamos a terminar el libro.
Bien, espero que hayas copiado y vámonos al libro en la página 88. Vamos a tener aquí el cuadro que te acabo de presentar. Y como te darás cuenta, aquí estamos utilizando los conectores de consecuencia, que son los que te acabo de dar aquí en este cuadro. Y colocas un ejemplo. Este ejemplo puedes colocar parecido al que yo tengo acá, el de consecuencia, lo puedes transferir para acá o puedes colocar uno más parecido utilizando algún hilativo de consecuencia. Entonces, por acá, actividad de la página 88, en conectores de causa, bueno, también te acabo de dar un ejemplo y te acabo de decir un concepto de él. Vas a ir colocándolo acá. Piero, ¿estás activo? En los hilativos de contraste, de igual manera vas a colocar un ejemplo acá, de la página 88. Igual un hilativo de un conector de concesión ubicado en la página 89. Hilativos condicionales, pues aquí tenemos otro hilativo con varios conectores y aquí puedes colocar un ejemplo, los de equivalencia, otro ejemplo de los hilativos de equivalencia que ya se los di en los cuadros, el de evidencia, colocas otro ejemplo acá. También puedes utilizar colocar un ejemplo de los conectores de disyunción, es cuando empleamos el ya o el o, sea o bien. Colocas un ejemplo. Los conectores de adición, igual colocas un ejemplo acá en la página 90. Conectores de secuencia, colocas un ejemplo, todos te los acabo de dar en el cuadro, casi todos. Conectores de secuencia temporal, aquí tienes otros conectores de consecuencia temporal, por ejemplo, antes de, con anterioridad, después de, con posterioridad, luego. Aquí colocas un ejemplo de ellos en la página 90 y vamos a practicar. Entonces, dentro de esta práctica, Piero, ¿estás activo, Piero? Piero, ¿estás en línea? Bien. Como ejercicio de práctica, vamos a hacer 3 ejercicios nada más y lo demás deberás realizarlo tú en tu casa. En la página 91 vamos a hacer el siguiente ejercicio. Un momentico. Entonces vamos a hacer un ejercicio, ya lo vamos a hacer, muchachos, vamos a utilizar conectores. Bien, entonces vamos a utilizar en la página 91 3 ejercicios. Entonces, vamos a leer cada uno de los ejercicios. Y aquí tenemos, mira, el A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Y no puedo mover más la página, pero sí vamos a presentar un ejercicio como el de la H. Dice, el local se cerró, espacio en blanco, se retiró el último asistente. El local se cerró, 15:30, se cerró y un espacio en blanco, se retiró el último asistente. ¿Qué crees tú que pueda, qué tipo de conector podemos colocar aquí dentro de este espacio? ¿Qué tipo de conector? Aquí puedo utilizar un colector como el de sin embargo. ¿Ves?
se retiró, el local se cerró, sin embargo, se retiró el último asistente. No puedo utilizarlo bien aquí, vamos a borrarlo y lo voy a colocar a un lado. Puedo utilizar, sin embargo, se retiró el último asistente. Entonces, por acá, copia eso en tu cuaderno. Entonces, por acá, seguimos con otro ejercicio. Vamos a hacer la E. Dice, nunca pudo disponer de sus ingresos. Un espacio en blanco, todo lo manejaba su esposa. En espacio en blanco estaba sometido. Uy, qué feo. Entonces, no pudo disponer de sus ingresos. Y aquí hay un hilativo de causa, porque todo lo manejaba su esposa. Y aquí tenemos es decir, estaba sometido. Entonces, aquí empleamos dos hilativos para que la oración tenga sentido. De esta manera, tú como estudiante deberás realizar todas estas actividades y te recuerdo que este tipo de ejercicios va para el examen final. Copia esto en tu cuaderno para seguir avanzando. Bien, entonces voy a borrar para continuar porque estamos ya finalizando el ciclo hoy en contenidos. Entonces debes realizar la actividad de la página 91. Aquí debes redactar una pequeña historia. Redacta una pequeña historia con las siguientes ideas, empleando los conectores y referentes adecuados. Aquí se te va a dar una serie de pistas como Roberto se arregló con esmero, llegaba Marisa, sería la misma. Había esperado ansiosamente ese día, había pasado varios años en el extranjero, lo amaría como siempre. Entonces tienes que ubicarle el orden y utilizar los conectores lógicos y escribirlo acá en estas líneas. Ese es en la página 91. Y con esto finalizamos lo que son los hilativos. Y para ello, muchachos, en la siguiente sesión vamos a hablar de la precisión léxica, ubicado en la página 93 y donde daremos ciertas pautas de lo que va para el examen el día miércoles. Entonces, bueno, muchachos, seguimos en la clase. Dice, lee y determina hasta 3 palabras que reemplacen los términos subrayados en las siguientes oraciones. Entonces, lee y determina hasta 3 palabras que reemplacen los términos subrayados en las siguientes oraciones. Por ejemplo, tenemos en A1 ejemplitos, cosas y evaluar. ¿Qué nos está pidiendo? Que determinemos muy bien la palabra que vamos a sustituir y vamos a buscar 3 palabras que puedan sustituir las que están en subrayado, pero que tampoco altere la oración. Para ello vamos a utilizar mi apuntador y voy a utilizar, por ejemplo, para cosa, mira, lo voy a hacer de esta manera. Para cosa voy a sustituirlo con otra más, con 3 más. A ver,
en su exposición se dijeron cosas que nadie entendió. Entonces, yo puedo decir temas, puedo decir palabras. Lo que no tengo es que alterar mucho la oración. Puedo utilizar palabras. En su exposición se